Buenos días entonces a todos chicos y chicas, buenos días Miss, espero que estén muy bien y un gusto que nos volvamos a encontrar en este encuentro de economía y sociedad. Les estaba pidiendo hace unos instantes a los compañeros que se iban sumando al principio que vayan recordando lógicamente lo que trabajamos en el encuentro anterior de la asignatura para poder ir asociándolo a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, voy a compartir acá lo que vamos a trabajar justamente en este encuentro virtual. ¿Ya? Em, mm, mm, Aquí está. Ya, ahí se cambió la pantalla y aparece cuál es el principal tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Pero antes de eso me gustaría que vayan recordando qué fue lo que hicimos o qué fue lo que trabajamos o mencionamos en el encuentro anterior de economía y sociedad. A ver si recuerdan algún concepto, alguna idea, qué fue lo que hicimos en el encuentro pasado. Tienen, ya saben, la opción obviamente de reactivar los micrófonos, como también de ir escribiendo ahí en el chat, si es que no quieren hablar. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria para decir qué es lo que recuerda de este encuentro pasado? O si no, vamos eligiendo nomás para que nos vayan diciendo. A ver, estaría en el encuentro pasado eh, Mayra. Mayra, ¿qué sería lo que vimos en el encuentro pasado de Economía y Sociedad? ¿Estuviste? ¿No estuviste? ¿Te acuerdas? Profe, no me acuerdo si estuve o no. Ya, con mayor razón, menos te vas a acordar si escribimos algo. A ver, a ver, ¿quién puede ser? Ya, la carta salvadora, Matías. Matías, miren, voy a de hecho a avanzar porque es el mismo Power, ¿no? Es que es como el, esto fue Eh, lo que vimos. Ya, allí te doy una pista tremenda, pues Mati. ¿Qué fue lo que estuvimos trabajando en el encuentro pasado? ¿Cómo se llama esto? Es que se me fue la idea que igual fue como hace una semana. Pues puede ser dos Entonces, semanas. Sí, no, si se entiende totalmente que se puedan ir olvidando de ciertas cosas, ¿ya? De hecho, ese es el objetivo y por eso les prefiero preguntar qué fue lo que vimos, porque no tiene sentido ir hablamos del avanzando. ahorro, si no me equivoco, ¿o no? ¿De qué, perdón? Del ahorro y del manejo del dinero también hablamos, ¿cierto? Ya, sí, correcto. Entre otras cosas, una de esas tantas fue efectivamente lo del ahorro, el manejo del dinero. Carla comenta, se habló de algo de los bienes también. Sí, muy bien, Carla. Ya, hagamos un repaso rapidito entonces, presten atención, por eso es importante, chiquillos, que vayan tomando apuntes de lo que vamos viendo, porque, o si no, sabemos que la memoria muchas veces es frágil. ¿Ya? Entonces hagamos un resumen rapidito de lo que trabajamos en el encuentro pasado. Como ustedes ven, el encuentro pasado se basó en la pregunta fundamental de qué es la economía y hablamos sobre algunos de sus principios, algunos conceptos. ¿Ya? Definimos, por ejemplo, lo que es la economía, ¿ya? Hablamos tanto de una definición como la típica y una definición un poquito más actual. Algunos conceptos importantes, y esto es relevante que se acuerden. Mencionamos esto de los bienes, esto de las necesidades y el concepto de escasez, entre otras cosas. ¿Ya? Eh, y fuimos especificando, hablamos de, por ejemplo, las necesidades, cómo dividirlas, cómo clasificarlas, así como también hablamos de, por ejemplo, cómo se producen los bienes y servicios. Y allí mencionábamos el tema de los factores productivos. Ya fuimos profundizando bastante y finalmente acuérdense que vimos dos videos que hablaban sobre y respondían la pregunta ¿qué es economía? Lo explicaban como de una forma bastante lúdica. Entonces profundizamos en esos conceptos. ¿Ya? Una vez que ya han recordado que trabajamos esos conceptos, les pregunto a ustedes, y allí sí deberían poder responderme, ¿qué son los bienes? ¿Qué es un bien? ¿Quién me puede decir eso? ¿Ya? Porque eso sí, ahora que recordaron lo que vimos, no pueden decirme que no se acuerdan o no podrían dar una idea de lo que es un bien.
Ya, a ver, le voy a preguntar a... Una casa, un auto y esas cosas que uno compra. Ya, muy bien, muy bien. Muchas gracias allí. Creo que era Javiera, no estoy seguro, no alcancé a ver. Pero muy bien ahí entonces la compañera porque menciona algunos ejemplos de bienes. Casas, autos, no sé, un escritorio, como todo ese tipo de cosas que nosotros compramos, que son físicas, que estamos viendo, son parte de estos llamados bienes, ¿ya? Y claro, para producir los bienes hay que, se pasa por hartos procesos, y eso es lo que vamos a ir hablando hoy día. Catalina dice en el chat, conjunto de propiedades o riqueza. Muchas gracias, Cata. Allí tenemos otra idea. También el otro concepto que mencionaba fue el de necesidades. ¿Qué son las necesidades? ¿O cómo podrían ustedes definir o cómo explican esto de las necesidades? A ver, si hay algún voluntario. A ver, hablamos harto sobre las necesidades. Pregunta, ¿son limitadas, son ilimitadas? ¿Se pueden clasificar, no se pueden clasificar? ¿Qué creen ustedes o qué recuerdan? Por ejemplo, ¿qué piensa la Javi Burgos? Las Que necesidades. se pueden clasificar en básicas. Ya tenemos, por ejemplo, necesidades de tipo básica, necesidades como obviamente la alimentación, no sé, podríamos decir una vivienda El agua. claro, Mister por aquí, igual en el chat, dice la Javiera Aros, ilimitadas porque uno siempre va a tener necesidades. ya, muy bien allí, Javiera. Y obviamente ese concepto de ilimitadas, ¿se acuerdan que profundizamos harto en eso? Y como dice su compañera, todo el tiempo aparecen. Yo les preguntaba a alguno de ustedes si alguna vez se había sentido sin una necesidad. Y en realidad no, todos tenemos necesidades a cada instante. Y también mencionábamos que pueden clasificarse de diferentes formas, son jerarquizables, unas más importantes que otras, ¿ya? Esos son entonces algunos de los conceptos que trabajamos en el encuentro anterior. Espero que no se olviden, ¿ya? Y que lo hayan anotado en alguna parte. Hoy día vamos a hablar principalmente de lo que están viendo en pantalla, que son los agentes económicos. De hecho, son tanto factores productivos como agentes económicos. Voy a hacer la modificación acá porque esto del flujo circular lo vamos a trabajar, pero no lo vamos a trabajar hoy día. Entonces, denme un instante. Hoy día, para que lo tengan claro, y por último después, cuando la próxima clase yo les pregunte qué fue lo que vimos, se acuerden del título, del título al menos, vamos a ver los factores productivos y agentes económicos, ¿ya? Eso es el tema del día de hoy. Nuestro objetivo continúa siendo el mismo que el anterior, explicar la economía como una ciencia social, ¿ya? Y donde vamos viendo y analizando como las decisiones que van tomando las personas. Ya, cuando yo les menciono estos dos conceptos, factores productivos y agentes económicos, estas dos ideas, ¿qué cosas se les ocurren a ustedes o qué se imaginan que son estos dos puntos? ¿Qué se asociará a agentes económicos o a factores productivos? Los escucho o los vamos leyendo. ¿Qué será o qué asocian ustedes a agentes económicos o a factores productivos? ¿Qué podrá ser? Uy, llegaron callados hoy día. Están en otra onda en comparación a hace 2 semanas, porque hace 2 semanas estaban muy participativos, hoy día están calladitos. A ver, les voy a preguntar a... ¿Las empresas tienen algo que ver, profe? Muchas gracias, Martina. Sí, está bien. Ese es lo refuerzo una vez más. Ya digan, digan cosas, si se equivocan no importa, ya, porque justamente esa es la idea. Pero en este caso, Martina da con un concepto que está relacionado y ya vamos a ver por qué está relacionado al tema que presentábamos como el principal. Muchas gracias, Martina. ¿Quién más? ¿Alguna otra idea, algún otro concepto? Sin miedo a equivocarse, chiquillos. Son los factores productivos, son los que producen así como bienes, así nosotros. Ya, ok, voy a anotar esa idea. Voy a anotar como producción de bienes. ¿Ya?
2 ideas más. Insisto, después vamos a ver y vamos a corroborar si es que son correctos o no, ¿ya? Pero vamos sumando ideas de lo que ustedes imaginan por esto de los agentes económicos y los factores productivos. ¿Los negocios o no? Ya, muchas gracias allí, creo que Yarela. Voy a anotar esto, negocios. Mystery puede ser las familias igual o no, Muy bien, no sé si creo que fue porque Martina. igual como todo cuando ahorran, Ya, muchas gracias Martina. Entonces voy a anotar esos 2 conceptos, familias y ahorro. ¿Ya? Muy bien, allí entonces tenemos 4 o 5 conceptos que van asociados al tema del día de hoy. Ya vamos a ver por qué. En este caso, por ejemplo, los que directamente y aparecen con ese mismo nombre, ¿Mister? podríamos, ¿sí? Aquí en el chat hay una pregunta. Dice, ¿los factores productivos no son como lo que se usa para producir cosas? Pregúntale a Laura. Ya. Mira, Laura, dejemos esa pregunta allí y después cuando avancemos un poquito, volvemos a la pregunta y yo creo que tú misma lo vas a poder responder o cualquier compañero lo debería poder responder, ¿ya? Así que dejémoslo ahí que no se nos pase. Bien, entonces con los conceptos, estaba diciendo que hay varios de aquí que ustedes van a ver ahora un poquito más adelante. Pero antes de iniciar concretamente con el tema, me interesa que ustedes puedan responder estas 3 preguntas. Miren, o sea, aquí aparecen 4, pero yo les voy a marcar, necesito que me respondan esta pregunta de forma muy sencilla, que piénsenlo. Primero, ¿de qué forma está presente la economía en tu vida? ¿Ya? Denme algunos ejemplos. Creo que eso lo pueden responder en 20, 30 segundos. Pueden tener muchas ideas. Después, la segunda pregunta que me interesa que respondan es la que estoy subrayando, o más que subrayando, encerrando. ¿Por qué la vida en sociedad cuenta con una dimensión económica? ¿Por qué la vida en nuestra sociedad cuenta con una economía? Y la tercera, ¿por qué la economía en la actualidad influye cada vez más en las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana? ¿Ya? Entonces, para eso, les doy 2 minutos. 2 minutos para responder de forma muy sencilla, redacten ahí algunas ideas como centrales, y respondan estas 3 preguntas. ¿Ya? 2 minutos entonces, son las 10:46. A las 10:48 eh, vamos a elegir a cualquiera para que nos vaya respondiendo. Si tienen dudas o no sé si no entendieron alguna pregunta, díganlo ahora. ¿Ya? No después cuando les pregunte me digan, es que no entendí la pregunta. Mister, ¿Sí? ¿Escucho? ¿a qué se refiere con dimensión económica? Bueno, si nosotros, por ejemplo, hablamos de cómo funciona la sociedad, así como en la actualidad, nosotros podemos decir que hay como varios puntos, tiene como varias cosas que son esenciales para que una sociedad funcione. Dentro de ellas está la economía. Entonces, con dimensión económica se refiere a por qué es importante o por qué en una sociedad existe la economía. Esa es como una pregunta más sencilla. No sé si se entiende, Yarela. ¿Por qué en una sociedad existe economía? Esa es la pregunta de otra forma. ¿Sí entendí? Ahora sí, pasaron los 2 minutitos, así que vamos con la primera pregunta, que es muy sencilla. La pueden responder de forma casi instantánea.
Miss, no sé si me puede ayudar eligiendo a dos personas para que respondan esa primera pregunta, por favor. Ya, la primera pregunta, Gabriel, si nos puede responder la primera, que era ¿de qué forma está presente la economía en tu vida cotidiana? Gabriel, si puede activar su micrófono o por el chat. Sí, sí puedo, Miss. Aunque Ah, estaba pensando en perfecto. responder la segunda, pero O- Ah, pero dejémoslo el espacio, Gabriel. Me gustaría también ya, escuchar tu respuesta para la dos, ¿ya? ya, para la dos. Ya, vamos a dejarlo ahí entonces en stand-by. La Carla, si me puede responder la primera pregunta, ¿de qué forma está presente la economía en su vida cotidiana? Puede ser así como al momento de hacer las compras del supermercado o de la forma en la que puedes gastar el dinero, ¿o no? Sí, sí, ok. Muchas gracias, Carla. Ahí tenemos dos o tres ejemplos de cómo se presenta la economía en su vida, la vida de Carla. A ver, vamos a preguntar la misma pregunta a otro varón. A Cristian, si puede responder la primera pregunta. Sí, Miss. O sea, yo creo que está presente en todo lo que uno hace porque en todo uno gasta, por ejemplo, estando en la casa ya empieza a gastar luz o agua y eso ya estaría generando una economía para alguna empresa. Ya, Excelente. muy bien, Cristian. Y allí recuerdo, y ustedes recuerden que hablábamos o mencionábamos como estos conceptos de microeconomía y macroeconomía. ¿Se acuerdan? La macroeconomía era como esto de como súper gigante, como tiene que ver con el mundo, con la economía en el mundo. Y la microeconomía es lo que estaba mencionando su compañero, Cristian. Esto como la economía más doméstica, la economía de la casa, el tema de la luz, del agua. Así que muy bien allí esos ejemplos, Cristian. Ahora sí, entonces vamos con la siguiente pregunta. Missy, ¿me puede Así es. ayudar? Ya, ahora sí, la siguiente pregunta era ¿por qué la vida en sociedad cuenta con una dimensión económica? Ahí le habíamos dicho al Gabriel, lo habíamos dejado en stand-by, si puede responder. Gabriel, ahora. sí. Estaba pensando que la sociedad cuenta con esta dimensión ya que es necesaria, porque sin esta dimensión no podríamos contar con el comercio. Y sin el comercio, no, primero tenemos que entender que una persona por sí sola no puede abastecer todas sus necesidades. Por ejemplo, yo puedo tener agua y no tener comida, pero el de ella tiene comida. ¿Y cómo vamos a relacionarnos? Por ejemplo, se podría hacer un trueque, aunque igual estaríamos contando una dimensión económica, Mm, pero sin dinero. Aunque realmente, si lo hacemos por esta vía, el trueque estaría condenado al fracaso, ya que el valor del trabajo o una cosa no se puede medir con otra. Por ejemplo, cambiar una vaca por 3 gallinas no se puede. mm. Y pienso más que nada que es necesaria porque sin esta, la sociedad estaría condenada al fracaso. Y lo que quedaría de mercado y las necesidades se extinguirían poco a poco, junto con nosotros. Ok, Gabriel, muy buena respuesta. Das un análisis bastante claro respecto a por qué es importante, ¿ya? Y ejemplificas y piensas también, ya, ¿qué pasa si sacamos el dinero, por ejemplo, en esta sociedad? Bueno, tú hablabas del trueque o podría darse una situación de ese tipo. Sin embargo, allí también se asocian conceptos que tienen que ver con dimensiones económicas. Entonces, como tú bien indicas, es sumamente necesario para principalmente la satisfacción de las necesidades. Bien, Gabriel, muchas gracias. Creo que nos quedamos con la respuesta de Gabriel en esa. Pasemos a la siguiente pregunta. Sí, la siguiente era ¿por qué la economía en la actualidad influye cada vez más en las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana? La Cata Pinto, si puede responder. ¿Está la Cata? No está. Se fue. No está, parece. Ahí sí. ¿Estás por ahí, Cata? ¿O te fuiste? O sea, estaba como con su micrófono activado, pero no se escuchaba. No, no se escucha. No, vamos entonces con... No se escucha, dice. No. Ya, a ver. Javi Burgos. Sí, Miss. Ah, ya, excelente. La última pregunta, si puede responder. Es que como que la supe entender, pero no supe responderla.
A ver, pero porque, vamos analizándola de a poquito. A ver, dime por qué te costó como entenderla. porque nosotros tomamos muchas decisiones en la vida, ¿Mm? pero el hecho de por qué influye es el que me complica. Ah, ya, porque, claro, tú dices que efectivamente tomamos muchas decisiones en la vida, pero no logras responder como esa parte donde pregunta por qué influye cada vez más. A ver, pensemos, a ver, ¿en qué decisiones, por ejemplo, tú estás próxima a tomar, así como en tu vida en general? Estudiante de cuarto Eh, medio, ¿qué estás pensando, por ejemplo, en el futuro? en la universidad. Ya, vamos a ese punto, la universidad. Em, ¿La universidad tiene que ver con economía o con estos conceptos económicos que hemos estado hablando? Sí, porque mis papás tienen que pagar la universidad con el dinero que ganen. Ya, allí, por ejemplo, entonces tenemos una respuesta a por qué cada vez más la economía influye en las decisiones que vamos tomando. Por ejemplo, sigamos hablando de este punto de la universidad. Probablemente la universidad que tú elijas va a depender de varios factores, de varios factores. El tema de la prueba o el tema de lo que tú quieras estudiar y entre otras cosas también del tema económico. Tal vez tú tienes una carrera, por ejemplo, súper clara, pero esa carrera la imparten, no sé, en Santiago, en Osorno y en Concepción. Supongamos que hay en universidades en esas tres partes que imparten la carrera que tú quieres. La decisión que tú tomes va a pasar principalmente, no solamente, principalmente por factores económicos, porque irse a Santiago seguramente va a implicar un gasto mucho mayor que el que te quedes acá en Osorno, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a andar Sí, respondiendo mejor, ¿cierto? Ya. Y también, pero supongamos que en Santiago va a implicar un mayor gasto en el sentido del arriendo y como del vivir allá. Pero supongamos que la carrera en sí cuesta menos dinero allá. Las decisiones que tú vas a ir tomando tienen que ver, en principio, con ir analizando cada aspecto económico de esa decisión. Lo ejemplificaba, muchas gracias Javi, lo ejemplificábamos también en la semana pasada. O sea, yo ahora les decía, tengo la opción de estar con mi computador cargando o no. Es una decisión que tiene que ver con economía en definitiva, porque si yo no lo enchufo, es para decir, voy a estar ahorrando un par de pesos en electricidad. O por ejemplo, tal vez dejé la televisión encendida en el comedor. Ah, ya, eso tiene que ver con una decisión que yo tomé, que no importa que gaste un poco más, pero prefiero que haya como un ambiente más vivo, entre comillas. Entonces todo el rato vamos tomando decisiones, ¿ya? Y allí tenemos un ejemplo. Me gustaría escuchar a alguien más que me pueda responder, tal vez, o ejemplificar por qué es tan importante esto de la economía y la toma de decisiones. Miss, no sé si puedes elegir a alguien más. Sí, la Laura dice, escribió en el chat, mister. Ya. Dice, porque consumimos de sobremanera, nuestra población crece más y se incentiva más el consumo, y para regular esa cantidad empleamos la economía para sustentar la vida de forma, entre comillas, dice la Laura, civilizada. Ahí Ya, tenemos una opinión. sí, Sí. muy bien allí Laura. Ya, Ay, bueno, ella destaca el tema del consumismo, ¿ya? Que es bastante exagerado muchas veces. Bueno, es consumismo, ya la palabra lo indica. Eh, y bueno, Laura dice que la economía es como el medio para ir regulando, como entre ser civilizado, entre satisfacer esas necesidades y este consumismo que muchas veces está en forma natural o no en nosotros. Ya, así que muy bien ahí, muchas gracias. Estas preguntas entonces eran como para iniciar, para ir también contextualizándose en lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos con el primer punto, que son los factores productivos. Ya recuerden que hablamos de los factores productivos y de los agentes económicos. Vamos con los factores productivos. ¿Ya? Dentro de los factores productivos, nosotros podemos mencionar que hay al menos tres. ¿Ya? En este caso, como primer punto, son la tierra y los recursos naturales.
Ayúdame con la lectura de eso, por favor. em, Mayra, ayúdame con la lectura de tierra y recursos naturales, con los 2 puntos que aparecen allí, por favor. Mayra. Ya. Son todos aquellos bienes que no son producidos por el hombre y que están disponibles en la naturaleza. Se consideran como tales el agua, los minerales, la tierra, los suelos, los peces y los bosques, entre otros. Ya, muchas gracias, Mayra. Ahora, bueno, creo que está más que claro, en realidad no hay que analizar demasiado en ese sentido, o sea, un factor productivo, acuérdense que es lo que se necesita para producir los bienes, eso es en esencia lo de los factores productivos. Si ustedes observan la imagen, díganme para qué se utiliza eso que observan en las imágenes, cuál es el fin o qué fin les da en general el ser humano a estos recursos naturales. A ver, dígame o respóndame, Giovanna. Giovanna, observa la imagen o las imágenes y dime para qué el ser humano podría utilizar como lo que se ve allí. Eh, por ejemplo, para sembrar, para crear más cosas, eh, ¿cómo se puede decir ahí? A ver, bueno, en este caso me imagino que obviamente hace referencia a esta imagen, ¿cierto? Al tema del uso del suelo, del uso de la tierra, ¿cierto? Sí. Ya, quedémonos con eso, con ese punto, Giovanna. Sé que hay muchos más, pero mencionemos ahora eso. Muchas gracias. A ver, ¿quién más me puede decir si logra observar en las imágenes algún otro recurso que el ser humano pueda utilizar para producir? ¿Cómo, Yarela? ¿En leña? Ya, muy bien. Obviamente, si nosotros observamos acá, tenemos bosques y esos bosques son muchas veces o pueden ser utilizados obviamente para la elaboración de madera, de leña. Eso es algo sobre todo que destacamos y vemos harto aquí en el sur. En resumen, entonces la tierra y los recursos naturales es lo que está disponible como en sí en este planeta y los seres humanos van sacando o utilizando para posteriormente producir un bien. ¿Ya? Segundo factor productivo, este es el primer factor productivo. De hecho, yo les diría que lo anoten como en una lista. Factores productivos, tierra, recursos naturales. Segundo punto dentro de esa lista sería el trabajo o el recurso humano. Allí se define cómo es la contribución física y mental de los seres humanos a la producción. A ver, ¿quién puede hacer una interpretación de la imagen que aparece en pantalla? ¿Qué relación tiene con este factor productivo que mencionamos? ¿No? ¿A nadie? A ver, me gustaría que haga una interpretación o que lo asocie a lo que estamos mencionando. Ya le pregunté a la Giovanna. Martina, ¿qué tendrá que ver o cómo se interpreta este segundo factor productivo? ¿Por qué es importante el recurso humano o el trabajo? ¿Y cómo lo asocias con la imagen que aparece allí? Yo, Mister, o Sí, la otra Martina. Martina Sandoval, perdón. Ya, yo creo, por lo que interpreto, es que como que la naturaleza no deja que ellos sigan como pasando sobre ella, no sé, algo así. Como que el tipo le dice que tiene que hacerlo igual, como que tiene que correr la cuestión. ¿Se entiende? Ya, ok, eso sería una interpretación, pero a ver, te cambio la pregunta. Dijimos que los factores productivos eran como lo que necesitamos para producir lo que ocupamos, por ejemplo, esta taza que tengo acá, o mi celular, o el escritorio, ya. Esos son los factores productivos. En esa Entonces, línea, que el tipo quiere que el tipo se apure para hacer más para la producción, dice usted, Mister. correcto, bien Martina, eso es como lo que quería que llegues o que vayas entendiendo. O en este caso, por ejemplo, Martina dice como podría entenderse como que uno de ellos está apurando al otro para, en definitiva, producir de forma más rápida. En este caso, más que producir un bien, es también para poder entregar un servicio, que es el tema del tren.
les hago una pregunta. Las empresas grandes, o cualquier empresa, pero pensemos sobre todo en las empresas grandes, ¿podrían funcionar sin trabajadores? ¿Qué dicen o qué responden ustedes frente a eso? Las empresas grandes, pensemos en un mall, pensemos en un súper. No, Ya, Martina dice que no. ¿Qué piensan por los ejemplo, demás? no tiene una gran producción. Ya, Cata dice que no. ¿Qué piensan los demás? ¿Una empresa grande como un No, súper, un mall, podrá funcionar sin trabajadores? Profe, yo igual ¿Sí? digo que no. ¿Ya? Mati, ¿escucho? yo creo que, por ejemplo, a día de hoy estamos en una fase de constante avance tecnológico y cada vez más se van automatizando tareas que antes hacía el ser humano. Pero yo Mm. creo que tal y como lo veo a día de hoy, no se podría solventar una empresa sin la necesidad de trabajadores. Ya, muy bien. Allí entonces varios de ustedes dieron la respuesta de que efectivamente una empresa difícilmente va a poder funcionar de forma adecuada sin este segundo factor productivo, el trabajo. El trabajo es muy importante. O sea, si nosotros no ofrecemos nuestro trabajo a las empresas sencillamente no funcionarían. Ahora sí, lo que dice Mati también es importante. Hoy día hay que ponernos en la situación de que hay un avance tecnológico importante y las empresas han ido encontrando la forma de reemplazar, entre comillas, a los seres humanos. ¿Algún ejemplo de eso se les ocurre? Donde se haya reemplazado la labor que hacía el ser humano por algo que ahora haga una máquina o algo así. Piensen ¿se les ocurre algún ejemplo? El servicio automático de los supermercados, o sea, en algunos. Ya, claro, por ejemplo, ahí tenemos un punto del servicio como automático o estas cajas como de autoservicio. En el chat, mister, ¿Ya? Laura dice arar el campo. Claro, el tema de arar el campo antes era un trabajo netamente que hacían los hombres en general, hombres y mujeres que vivían allí, pero hoy día no, hoy día uno ve que llegan máquinas gigantes y hay una persona que va controlando todo eso y va arando el campo. Eh, yo esto también lo voy trabajando con los chiquillos de tercero medio y allí conversábamos, por ejemplo, de que yo soy más viejito, pero en los súper, por ejemplo, cuando antes uno iba, estaba la persona que pesaba el pan, ¿ya? Estaba la persona que pesaba las frutas. Hoy día podemos encontrar eso, pero ya es más raro. Cada vez es más raro encontrar a alguien que esté pesando el pan, que sea de la empresa, o alguien que esté pesando las frutas. Hoy en día eso se dejó en una maquinita donde nosotros, digamos, hacemos este autoservicio. Entonces, las empresas claramente van como pensando en esto de la automatización, como bien indicaba su compañero. Sin embargo, hasta el día de hoy, el trabajo y el recurso humano es sumamente relevante. Y este es el segundo factor productivo. Y el tercer factor productivo es el llamado capital. El capital, voy a destacar aquí algunas de las ideas, son todos aquellos bienes durables, ¿ya? Bienes que sirven para producir otros bienes, ¿ya? Un bien me ayuda a producir otro. Por ejemplo, una máquina. Una máquina es un bien que me va a ayudar a producir otro bien. Y también dentro del capital entendemos el concepto del dinero. Cuando yo invierto dinero en una empresa o en maquinaria o en tecnología, allí estoy invirtiendo capital. Eh, Asociémoslo con lo anterior. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes observan acá, ¿qué factores productivos ven? Recién mencionamos que hay 3 factores productivos. ¿Ven los 3 factores productivos o no? En esta imagen que aparece. Sí. ¿Ya? ¿Y cuáles serían? ¿Cuáles serían? La tierra, la máquina y la persona. Ya, muy bien. Entonces, claro, el tema de la tierra, todo este recurso que sería natural, el tema de la máquina, que sería dentro del capital, y el recurso humano. ¿Ya? Si él no está, por ejemplo, en esta maquinita y no hay nadie, ¿funcionaría esta línea de producción? No. Claramente no.
Ahora, si no se tiene, por ejemplo, tampoco este recurso, y están ellos dos, pero no se tiene este recurso natural o materia prima, tampoco funcionaría. Ahora, sin embargo, si sacamos la maquinaria, pero queda el recurso humano o el trabajo y el recurso natural, ¿podría hacerse algo, no? Sí, Sí, pero sería más lento. Correcto, sí, pero sería más lento. Y de hecho es el objetivo de las empresas en la actualidad, como agilizar todos los procesos. Por eso compran e invierten en maquinaria y tecnología, ¿ya? Las empresas van decidiendo constantemente qué tanto dinero, qué tanto capital invertimos en maquinaria, qué tanto vamos a invertir en los sueldos de los trabajadores, qué tanto vamos a gastar en comprar una área que nos dé recursos naturales, ¿ya? Eso tiene que ver con la asignación de recursos. Respecto a eso, ¿alguna duda o consulta? ¿Alguna duda o consulta respecto a estos no, tres mister. factores productivos? ¿No? Dicen no por ahí, no sé qué piensan los demás. ¿Les queda claro? Escríbanme, por favor, díganme sí o no para saber si avanzamos o no. Ya, me dicen que sí está claro. Ya, ya para ir finalizando con mi parte, porque con la Miss quiere aplicar una pequeña actividad relacionada a esta misma, voy a explicar rápidamente esto, ¿ya? Pero rápidamente porque es fácil de entender. Delante, nosotros hablábamos que, aparte de los factores productivos, íbamos a hablar de los agentes económicos, ¿ya? Y dentro de los agentes económicos, también podríamos mencionar de que existen tres, esencialmente. Algunos consideran cuatro, ¿ya? Pero aquí hablemos de tres. El primer agente económico son las familias o economías domésticas, que tienen un doble papel en la economía de mercado. Son unidades de consumo y propietarias de factores productivos. Una familia, por ejemplo, puede ser, obviamente proporciona la mano de obra a las empresas, pero también una familia puede tener su propia empresa. Entonces tienen las familias un doble papel en este como ciclo o contexto económico. Lo que todos ustedes en sus familias, en sus grupos, en sus núcleos están dentro de estos agentes económicos. Ya ustedes influyen porque tienen a su mamá o a su papá que trabaja. A la vez ustedes también consumen distintos servicios, utilizan distintos servicios, requieren distintos bienes, entonces están totalmente relacionados a este contexto económico como les mencionaba. Ese es el primer agente económico, las familias. Segundo agente económico son las empresas. Ustedes existen empresas de distintos tipos y las empresas, ¿cuál es su principal objetivo o fin? Más allá de ganar dinero, y obviamente es uno de los principales objetivos de una empresa, es la producción de bienes y servicios, y con eso poder obtener ganancias. Sin embargo, como hablábamos, las empresas para poder funcionar necesitan de los otros factores productivos, esencialmente del que entregan las familias, es decir, de la mano de obra. Una empresa difícilmente va a poder funcionar sin el recurso humano o sin la mano de obra, ¿ya? Ese es el segundo segundo agente económico. Y el tercer agente económico es el Estado. ¿Ya? El Estado es un poquito más complicado en cuanto a entender su rol o su función. ¿Ya? Creo que las familias y las empresas no es demasiado difícil de entender o de imaginar, pero el Estado eh, cumple como distintos roles en la economía. Uno de ellos es, por ejemplo, el rol de fiscalizar y regular a las empresas o de proporcionar servicios, por ejemplo, a las familias. Acá se menciona que el Estado acude a los mercados como oferente y como demandante, o sea, el Estado puede ofrecer algo y también puede necesitar algo. El Estado también tiene factores productivos. El Estado puede poseer, por ejemplo, un recurso natural, obviamente los posee, como también puede tener el capital para realizar algún tipo de inversión. El Estado se va relacionando con todos los demás agentes económicos, se relaciona con las familias y se relaciona con las empresas. Ya está como ahí en término medio. Ahora yo les pregunto, más allá de lo que aparece acá, que es más que nada algo más técnico, pero les pregunto, ¿cuál es la principal forma en que el Estado
se relaciona con las familias y las empresas. ¿A través de qué? No sé si se les ocurre o tienen la idea. ¿A través de qué el Estado se relaciona con las familias y las empresas? De la economía, o sea, del dinero. Sí, pero ¿cómo el Estado obtiene dinero, por ejemplo? Impuestos. Ya, muy bien, Matías, muchas gracias. Anótelo los demás porque no aparecía explícitamente. El Estado se alimenta principalmente de los impuestos que les cobra a las familias y que les cobra a las empresas. Cuando nosotros vamos a comprar un súper, allí lo que estamos pagando, aparte del valor del bien, estamos pagando un impuesto. Prácticamente en todo nosotros pagamos impuestos. Y esos impuestos van al Estado. Y con esos impuestos, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el fin de cobrar impuestos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el fin de cobrar impuestos? No sé, no estoy muy seguro, profe, pero ¿no es supuestamente mantener un estado de bienestar? Ya, correcto, Gabriel. En teoría, lo que busca es mantener, como bien indicaba su compañero, un estado de bienestar. Es decir, que su población pueda satisfacer o que el Estado pueda ayudar a satisfacer necesidades como elementales en su población. ¿Ya? ¿Cuáles serían estas necesidades elementales? A ver, díganme ustedes, ¿cuáles serían las necesidades elementales de una población? ¿Los escucho? ¿Un hospital puede ser? No. Ya, muy bien. Por ejemplo, un hospital, el tema de la salud. Ustedes, si piensan en el hospital la fue construir una empresa privada por caridad. No. No. Claramente no. El Estado tuvo que pagar a través de los impuestos que nosotros mismos pagamos, pagó por esa construcción de ese hospital. Los colegios, sobre todo obviamente cuando hablamos de la educación pública, los colegios que se han construido se construyen a través de los impuestos que todos nosotros pagamos, y eso tiene que ver con la satisfacción de la necesidad de la educación, ¿ya? Ese es el fin entonces de los impuestos y por qué el Estado cobra impuestos tanto a las empresas como a las familias, ¿ya? Para finalizar, por lo menos en mi parte, después voy a dejar un ratito a la Miss, vamos a ver un ejemplo de estos agentes económicos, ¿ya? Así que escuchen con atención. Es un video bien cortito donde se ejemplifica estos tres agentes económicos. Pero es... También hemos estudiado a las personas y grupos de personas que participan en la economía. Los conocemos como agentes económicos. Y lo hemos hecho comparándolo con un deporte profesional. Para que un deporte profesional funcione necesita unos jugadores. Esos jugadores son los que producen el juego y generan lo que después moverá la economía. En el caso de una economía cualquiera, esto serían las empresas que producen los bienes y servicios que se necesitan. En un segundo apartado encontraremos al público. El deporte profesional no puede funcionar si no hay un público que pague entradas, que compre camisetas, etc. En este caso, para una economía, las familias serían como el público del deporte. Son consumidores. Y por último, encontramos un tercer agente económico que sería el árbitro. El árbitro controla, vigila e incluso puede llegar a participar en el juego. En el caso de una economía cualquiera estaríamos ante el Estado, que controla, vigila e incluso participa, dependiendo del sistema económico en el que estemos, en la economía. Todos son necesarios y todos esos agentes económicos se relacionan entre sí. Los productores serán los encargados de producir los bienes y servicios que consumirán las familias, que además trabajarán para ellos, recibiendo un salario a cambio. Las familias, cuando consumen además, generan un flujo de impuestos que va a parar al Estado, que se financia de ellos.
y el Estado se relacionará con las empresas mediante sus políticas o sus impuestos. Y como hemos dicho antes, las familias aportarán trabajo a las empresas, el Estado puede dar también ayudas a las familias y las empresas pagarán impuestos al Estado. Con lo que tenemos un complejo entramado económico que configura nuestro mundo. ¿Se entendía con ese ejemplo como el rol de cada agente en la sociedad? Sí, Ya creo que era un buen ejemplo a través del deporte, mostrar cómo funcionan estos agentes económicos. Ya en este caso, por ejemplo, veíamos que esto de la familia se vería representado por el público, que son los que pagan las entradas. Las empresas se veían representados como a través de los jugadores, porque son los que ofrecen un servicio o entregan algún tipo de producto. Y el Estado sería el árbitro, que es como el que está allí en el juego, pero tampoco participa directamente en este, sino como que lo va regulando, fiscalizando. Espero que se haya entendido entonces a través de este ejemplo en lo de los agentes económicos. No sé si hay alguna duda respecto a esto, respecto a los agentes económicos y los factores productivos. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Aprovechen de decirlo ahora. no, mister. Ya, la Javi dice que no, no sé qué piensan los demás, ¿está claro o tienen dudas? Nadie dice nada, Está claro, mister. ya. Entonces, le doy el pase a la Miss. Miss, coméntenos nomás qué es lo que vamos a hacer Ya, ahora para ir vamos a finalizando. hacer una actividad así cortita para el cierre de la clase para ver si realmente estaban atentos a lo que el mister estuvo explicando muy claramente, ¿cierto? Dando los ejemplos y al final con el video. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, mister? Sí, sí se ve. Ya, excelente. Entonces, como veíamos, ¿cierto? Al principio estuvimos viendo los factores productivos, ¿cierto? Y que habían 3 tipos de factores productivos, que teníamos la tierra, la capital y el trabajo, ¿ya? Bien, les vamos a preguntar a Constanza Ojeda, ¿verdadero o falso? Constanza Ojeda, los factores productivos son la tierra y recursos naturales, el dinero y los animales. ¿Verdadero o falso? Constanza. Si puede activar su micrófono o por el chat. Igual aquí estoy mirando. Falso. Falso. ¿Por qué falso, Connie? ¿Te recuerdas cuáles eran los factores productivos? Estoy pensando. Ya. Ya, yo te voy a ayudar un poco. Si bien es falso, está muy bien tu respuesta. ¿Por qué? Porque los factores productivos teníamos 3. ¿Cuáles eran? El primero, ¿cierto? Teníamos la tierra y el recurso natural, ¿cierto? Ahí que el mister cuando puso una imagen. Luego tenemos el trabajo o el recurso humano, cuando obviamente todos trabajamos, ¿cierto? Y además nos apoyamos, es el segundo. Y el último era el capital. Son 3, recuerden. La tierra, ¿cuáles son los factores productivos? La tierra y el recurso natural, que teníamos, ¿cierto? Vimos los vegetales, qué sé yo, ¿cierto? La flora y la fauna. Luego el trabajo o el recurso humano. Y el tercero era la capital, para que no se olviden. Estamos haciendo ahí un resumen de todo, ahí pueden tomar apuntes también de todo lo que estuvimos viendo en la clase. Bien, segunda pregunta, les vamos a consultar. Francisco Obando, ¿verdadero o falso? Los factores productivos son recursos empleados para producir bienes y servicios que nos ayudan a las necesidades humanas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Excelente, ¿cierto? Porque como decía el mister, lo explicaba, ¿cierto? Y después obviamente vimos ahí el video. Los factores productivos nos ayudan, ¿cierto? A nuestras necesidades que tenemos a diario. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? La tierra, los recursos naturales, el trabajo o el recurso humano y la capital. Necesitamos también de algunos bienes. Excelente, muy bien. Avanzamos. Ay, por aquí. Bien, después vimos los agentes económicos, que fueron lo último, ¿cierto? Y que son 3, que es el Estado, ¿cierto? La familia y... Se me olvida uno. El Estado, la familia y... Las empresas. Las empresas. Muchas gracias, Javiera. Excelente.
Entonces, ¿cuáles son los agentes económicos? La familia, el Estado, ¿cierto? La empresa. Aquí yo puse, ¿cierto? Unas empresas, ¿cierto? La familia con una casa y el Estado. Bien. ¿Verdadero o falso? Javiera Burgos. La primera, ¿verdadero o falso? ¿El Estado interviene favoreciendo el bienestar general? ¿Verdadero o falso? ¿La Javi se fue? No, mija, aquí estoy Ah, ya, pensándolo. ya. Ah, ya. Pense nomás, todavía ahí tenemos tiempo. ¿El Estado interviene favoreciendo el bienestar general? Falso, ¿Por qué falso? A ver. porque no favorece. ¿No favorece? ¿Tú atenta a la Es, clase o no? es que no sé si, o sea, es que el profe dijo que a veces favorece y a veces no favorece. Entonces también podría ser verdadera. Ujú. Ya, ¿con cuál te quedas? ¿Verdadero o falso? Verdadera. Ya, ahí sí, porque claro, como decía el mister, ¿cierto? El Estado va a intervenir en muchas ocasiones, favoreciendo nuestro bienestar, generalmente. Claro, y en este caso, como él decía, sí, el Estado sí interviene, valga, ahí entre comillas, ¿cierto? Favoreciendo nuestro bienestar, para que no se les olvide. No sé si ahí el mister ahí quiere agregar algo. Sí, ahí quisiera decir que entiendo que la Javi de una u otra forma puede haber confundido esto, porque a cualquiera le puede pasar. ¿En qué sentido? En que en la teoría el Estado debe hacer esto, debe intervenir en la economía para el bienestar general de su población. Ahora está más que claro que, por ejemplo, si nosotros lo llevamos a nuestro país, el Estado no siempre lo hace de la forma en que nosotros esperamos. Entonces, por eso hay muchas marchas, hay muchos movimientos sociales que piden mejor educación, que piden una mejor salud, que piden mejores pensiones, porque el Estado en teoría ha fallado en ese sentido, pero en la teoría sí, sí debe hacer esto que mencionaba. Así que por eso sí entiendo lo que decía la Javi, ya, pero en la Claro. teoría debe favorecer el bienestar general. Exacto. Gracias, mister. Ahí, Javi, ¿quedó claro ahí? Sí, Miss. Excelente, muy bien. Bien, la segunda, verdadero y falso, le voy a pedir al señor Matías. ¿Las empresas perjudican nuestros bienes y servicios que necesitan las familias? Falso. Falso. ¿Por qué falso, Matías? A ver si me puedes ahí. Porque gran parte de las empresas producen bienes y servicios para que las familias los trabajen o los adquieran. Excelente, Mati. Usted como muy bien lo señala, no nos perjudican, sino que ahí las empresas, ¿cierto?, producen para que nuestros bienes y nuestros servicios, ¿cierto?, sean para las familias. Excelente, señor Matías. Y última pregunta. ¿Las familias realizan un presupuesto decidiendo dónde gastar o ahorrar de acuerdo a sus necesidades? A ver si me puede responder la Laura. ¿Sería verdadero o falsa esta pregunta o esta aseveración? ¿Por el chat o por el micrófono? Ahí estoy atenta. Las familias entonces realizan un presupuesto decidiendo dónde gastar o ahorrar de acuerdo a sus necesidades. Laura, si me puede responder. No está la Laura, parece. ¿Se fue la Laura? Ah, ya, Ah, ahí sí. respondió. Dice, se supone que sí. Ya, pero ahí tú qué me dices, ¿verdadero o falso? Ahí está escribiendo, verdadero. Excelente, Laura. Claro, o sea, igual ahí podemos tal vez dudar, pero sí, por la familia obviamente nos vemos cuál es nuestro presupuesto. Como decía el mister, él puede depender o ver si carga o no por ejemplo, su computador. Vamos a estar gastando luz, ¿cierto? Ahí ya estamos viendo si vamos a ahorrar o tal vez gastar las compras del mes. Como el otro día decía el mister, un celular con pantalla increíble, cámara increíble y batería que dura mucho más. También, cada una, ¿cierto?, de las familias, sus familias, la del mister, la mía, ¿cierto? Vemos cómo vamos a gastar, ¿cierto?, nuestro presupuesto que tenemos mensual o de qué manera vamos a ahorrar de acuerdo a nuestras necesidades. Espero que haya quedado claro que tenemos, ¿cierto?, 3 factores productivos: la tierra y recursos naturales, el trabajo, recurso humano, la capital, y, ¿cierto?, lo que estuvimos viendo de los agentes económicos, que tenemos el Estado, las empresas y la familia.
Ya, Miss, muchas gracias. Para cerrar entonces, ya estamos en la hora. Laura, delante dijimos que no olvidemos una pregunta, no Sí, pasemos su por alto una pregunta. pregunta, que era, en su momento Laura decía, los factores productivos no son como lo que se usa para producir cosas. Esa era la pregunta de Laura. Frente a esa pregunta, ¿qué le responde, a ver, la Javiera Aros? Javiera, ¿qué le respondes a esa pregunta que hacía Laura delante? Javiera Aros. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, Laura delante al principio hacía la pregunta, decía que ella preguntaba, ¿los factores productivos no son eso como lo que se usa para producir cosas? ¿Qué son los factores productivos? ¿Son los que se usan para producir cosas o no? Sí. Ya, dice sí con un poco de inseguridad, pero está correcto, ¿ya? Pero que a todos les quede claro, los factores, de hecho, factores productivos, o sea, los productos o lo que estoy ocupando para producir algo, ¿ya? Entonces allí está más que clara la respuesta. Los factores productivos son los que se utilizan para producir bienes y servicios, que en este caso son los que ya mencionamos durante este encuentro. ¿Alguna duda o consulta en general, ya para ir cerrando entonces? No, mister. Ya, chiquillos, ojalá que hayan ido anotando ciertas cosas para que cuando nos volvamos a encontrar y tengamos que ir recordando esto, no me digan no me acuerdo de nada. Entonces, por eso es importante ir tomando apuntes al menos de los conceptos más relevantes, ¿ya? No sé si la Miss quiere decir algo, ya no para ir cerrando nomás. No, espero que hayan tomado apuntes porque se vieron conceptos igual bien importantes y que igual lo vimos después para resumir, que no son tan complejos y yo creo que quedó más que clara la explicación que hizo el mister, ¿cierto? Y si no, aclaramos, ¿cierto?, las dudas y lo importante es que igual si tienen dudas o consultas lo hagan dentro de la clase, como el ejemplo lo hizo la Laura, ¿cierto? Ahí ella dice que quedó agradecida por la respuesta y eso, pues así que bien chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Chao, Miss. Miss. Y Chao, bueno, profe. chiquillos, Chao, que Miss, estén nos vemos, que esté bien, chao, Miss. Chao, chao. Profe Chao, Álvaro, profe, chao, Miss.